Siempre había sido una persona escéptica, al menos hasta aquella noche en el cementerio. Nada de lo que me habían contado sobre fantasmas, espectros o entidades me parecía más que historias para asustar a los niños. Pero como dicen, no es lo mismo escuchar sobre algo que experimentarlo en carne propia. Todo comenzó como una simple apuesta entre amigos. Gabriel, Andrea, Carla y yo nos habíamos reunido para celebrar el cumpleaños de Gabriel. Ya habíamos hecho lo habitual, películas de terror, bromas sobre quién tenía más miedo y discutir sobre las leyendas urbanas que circulaban por nuestra ciudad. Entre risas, Gabriel lanzó la idea: pasemos la noche en el cementerio. Todos nos miramos, algunos con escepticismo, otros con emoción. Es la mejor forma de probar que los fantasmas no existen, dijo Gabriel con su característica sonrisa burlona. Yo, intentando mantener la fachada de valiente, respondí: no creo que pase nada, pero será divertido ver quién de ustedes se asusta primero. Andrea, siempre más cauta, intentó zafarse. No sé. No me parece buena idea. Además, los guardias de seguridad pueden echarnos. Por favor, Andrea. Ni siquiera patrullan todo el lugar. Nos escondemos bien y ya, replicó Carla, su entusiasmo por lo desconocido siempre presente. Finalmente, después de algunos minutos de discusión, todos aceptamos. La apuesta era simple: el que se retirara antes de que amaneciera tendría que pagar una ronda de pizzas para el grupo durante un mes. Me parecía fácil. Lo difícil sería mantenerme despierto, no el miedo. El cementerio del fin del mundo. Llegamos al cementerio alrededor de las 11 de la noche. El lugar se encontraba a las afueras de la ciudad, un terreno enorme con tumbas antiguas, mausoleos cubiertos de musgo y lápidas inclinadas, algunas tan viejas que las inscripciones eran ilegibles. Un denso bosque rodeaba el lugar, lo que añadía una sensación de aislamiento que de pronto me hizo pensar en si realmente era buena idea estar ahí. El aire estaba frío, como si la temperatura hubiera caído varios grados desde que entramos, y la niebla comenzaba a levantarse de manera inquietante, cubriendo las tumbas como un manto espectral. ¿Todo bien?, me preguntó Andrea, al notar que me había quedado en silencio mirando las lápidas. Asentí, queriendo parecer despreocupado. Sí. Solo. Es un poco más tétrico de lo que esperaba. Gabriel, siempre el líder del grupo, ya estaba eligiendo un lugar para asentarnos. Encontró una zona cerca de una capilla en ruinas. Colocamos nuestras mochilas en el suelo y nos sentamos en círculo. Gabriel sacó una linterna y comenzó a contar historias que, según él, habían ocurrido en ese mismo cementerio. Dicen que hace años, una niña fue enterrada viva por accidente. A su familia nunca le gustó hablar del tema, pero se supone que la gente escucha sus gritos por las noches, narró con una voz baja y grave. Carla fingió no escuchar, pero su incomodidad era palpable. Andrea estaba callada, mordiéndose las uñas. Yo intentaba mantener la calma, pero había algo en la atmósfera que empezaba a ponerme nervioso. Tal vez la niebla, tal vez la oscuridad densa que parecía tragarse cualquier rayo de luz que intentaba escapar de nuestras linternas. Después de algunas horas de bromas y risas forzadas, Gabriel se levantó de golpe. Voy a explorar un poco más. Quiero ver qué hay más allá de esas lápidas. Nos miró a todos. ¿Quién se apunta? No quería parecer cobarde, así que me ofrecí. Voy contigo. Así no te pierdes. Andrea decidió quedarse con Carla. Creo que ambas ya estaban sintiendo que la apuesta había sido mala idea. Entre las sombras, Gabriel y yo nos alejamos del grupo, avanzando entre las lápidas y los mausoleos. A medida que nos adentrábamos más en el cementerio, la niebla se hacía más espesa, tanto que era difícil ver más allá de unos pocos metros. ¿No te parece extraño lo silencioso que está todo?, comenté, más para calmar mis propios nervios que para iniciar una conversación. Gabriela asintió, pero no dijo nada. Siguió caminando, iluminando el camino con su linterna.
El silencio era tal que solo se escuchaba el crujido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el eco lejano del viento. En un momento, Gabriel se detuvo y me hizo un gesto para que guardara silencio. Entonces lo escuché, un leve sollozo, apenas perceptible, pero inconfundible. Vino de algún lugar a nuestra izquierda, más allá de un mausoleo enorme y deteriorado. ¿Lo oíste?, me susurró Gabriel. Asentí, con el estómago en un nudo. Sin embargo, en lugar de regresar con las chicas, Gabriel decidió seguir el sonido. «Es solo alguien más jugando una broma», intentó decir con tono despreocupado. «Vamos a ver qué pasa». Con cada paso que dábamos, el sollozo se hacía más claro, más perturbador. No sonaba como alguien jugando una broma. Parecía real, desesperado. Cuando nos acercamos lo suficiente, vimos algo. Era una figura agachada, de espaldas a nosotros, junto a una lápida vieja y desgastada. «¿Hola?», dijo Gabriel, con un tono que no mostraba la seguridad que usualmente tenía. La figura no respondió. Los sollozos continuaron, y entonces la figura giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando vi su rostro. No era un rostro humano. Era pálido, desfigurado, con ojos vacíos, hundidos en sombras oscuras. Me quedé paralizado por un segundo eterno, hasta que Gabriel me agarró del brazo y gritó: «¡Corre!». No lo pensé dos veces. Ambos corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en ese momento sentí que realmente lo hacía. La figura detrás de nosotros comenzó a moverse, primero lentamente, y luego con una velocidad antinatural, sus sollozos transformándose en un grito agudo y aterrador. Regreso desesperado. Corrimos de vuelta hacia donde estaban Andrea y Carla, pero cuando llegamos, el lugar estaba vacío. Las mochilas estaban ahí, pero no había rastro de ellas. Gabriel gritó sus nombres, pero lo único que respondía era el eco de su propia voz. «No puede ser. No puede ser», murmuraba Gabriel, claramente en pánico ahora. Yo también lo estaba, pero trataba de mantener la calma. «Debemos salir de aquí», dije, intentando sonar firme. «Ya no es seguro». Sin embargo, cuando intentamos encontrar la salida, el cementerio parecía haber cambiado. Las tumbas ya no estaban donde las recordábamos, y los mausoleos se multiplicaban. Cada vez que girábamos en una dirección, terminábamos en el mismo lugar, frente a la misma lápida desgastada. El aire se volvió pesado, sofocante, y entonces lo vi. En la distancia, la figura de antes estaba de pie, observándonos. Su rostro se veía borroso en la niebla, pero su presencia era inconfundible. Estaba esperándonos. Gabriel, que ya había perdido cualquier rastro de su valentía, comenzó a caminar hacia la figura. «No puedo. No puedo», decía una y otra vez. Intenté detenerlo, pero era como si algo lo estuviera llamando, atrayéndolo hacia esa cosa. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. «No mires atrás», dijo una voz suave, femenina. Reconocí la voz. Era Andrea. Pero cuando me volví, no había nadie. El pánico creció dentro de mí y el instinto de supervivencia tomó el control. Empecé a correr de nuevo, sin rumbo, esperando encontrar una salida, cualquier salida. El amanecer. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo logré llegar hasta la entrada del cementerio. El sol comenzaba a salir, y con él, la niebla comenzaba a disiparse. Me desplomé frente a la puerta de hierro forjado, respirando con dificultad, intentando comprender lo que acababa de suceder. Miré hacia atrás, esperando ver a Gabriel, a Andrea o a Carla, pero no había nadie. Solo el silencio del amanecer y las lápidas que parecían vigilarme desde la distancia. Nunca volví a ver a mis amigos. Siempre fui un escéptico. No creía en fantasmas, ni en lo sobrenatural. Para mí,
Todo eso era basura para películas baratas de terror. Sin embargo, lo que me sucedió una noche en el cementerio cambió por completo mi forma de ver las cosas. Era una de esas noches de otoño en las que el viento frío hacía que cualquier actividad al aire libre pareciera mala idea, pero el aburrimiento entre mis amigos y yo había alcanzado un nivel insoportable. Estábamos en casa de Diego, como de costumbre, jugando videojuegos y compartiendo memes en nuestros teléfonos, cuando él propuso algo que nos sacó de esa monotonía: ¿y si vamos al cementerio esta noche? Todos nos quedamos mirándolo, como si hubiera perdido la cabeza. Era la típica propuesta estúpida que uno hace para asustar a los demás, pero no podíamos negarlo, sonaba tentador. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hacer una sesión de espiritismo o qué?, dijo Luis, burlándose, pero con una risa nerviosa que denotaba que, aunque le parecía ridículo, la idea también lo intrigaba. Es solo una caminata, respondió Diego con un encogimiento de hombros. Nada del otro mundo. Además, ¿ustedes no creen en fantasmas, o sí? Silencio. No lo estoy diciendo en serio, solo es para divertirnos. Entramos al cementerio, caminamos un rato y nos largamos, ¿quién sabe? A lo mejor tenemos una historia para contar. Ahí fue donde cometí el primer error, aceptar la apuesta. El último en entrar en pánico se lleva 50 pavos. Diego lo dijo con una sonrisa retadora que me obligó a seguirle el juego. Yo no iba a hacer menos. Ninguno iba a ser el que dijera que tenía miedo. A las 11 de la noche, salimos en nuestras bicicletas hacia el cementerio. Estaba a unos 10 minutos en las afueras del pueblo. En el trayecto, bromeamos sobre quién sería el primero en correr al ver una tumba o una sombra. Entre risas, fingimos seguridad, pero se sentía algo en el aire, como si la noche supiera lo que estábamos a punto de hacer. El cementerio de San Martín era antiguo, con lápidas que databan de finales del siglo XIX. La mayoría de las tumbas eran de mármol desgastado, cubiertas de musgo y líquenes. Solo los más recientes difuntos tenían lápidas bien cuidadas. La verja negra que rodeaba el lugar chirrió cuando Diego, siendo el valiente líder de la expedición, la abrió con un empujón. Al cruzar el umbral, me invadió un frío más intenso que el del viento exterior. Era como si el aire en ese lugar estuviera cargado de algo diferente. No dije nada. Mis amigos tampoco. No quería admitir que, por alguna razón, ya no me parecía una idea tan divertida. Vamos hasta la cripta de la familia Robles, sugirió Diego. Dicen que es el lugar más oscuro del cementerio. El cementerio parecía más grande desde dentro. A medida que caminábamos, las tumbas se iban alzando como sombras que nos observaban. Intenté distraerme observando el cielo despejado, pero incluso las estrellas parecían apagadas. Llegamos a la cripta. Era imponente, una estructura antigua de piedra, con una puerta de hierro oxidada. La inscripción en la parte superior estaba borrosa, pero se distinguía claramente el apellido Robles. El resto eran fechas de nacimiento y muerte que no importaban en ese momento. «Ya estamos aquí, ¿y ahora qué?», preguntó Luis, mirando a Diego con una mezcla de aburrimiento y tensión. «Espera», Diego dijo mientras encendía una linterna y apuntaba a la entrada de la cripta. «Dicen que a veces se ven cosas aquí dentro. Sombras, o algo más». «Sombras», me burlé, aunque mi corazón empezaba a latir más rápido. «Sombras se ven en todas partes». Pero justo cuando lo dije, una figura oscura pareció moverse entre las columnas del interior de la cripta. Todos lo vimos. Era rápido, como una silueta que se deslizaba en la penumbra. Nadie habló. Solo el sonido del viento y nuestro propio jadeo se escuchaban. «¿Vieron eso?», susurró Diego. «¿Una sombra?». Luis intentó reírse, pero fue un sonido quebrado y nervioso. «Mejor larguémonos de aquí», dije, sintiendo el peso de algo invisible presionándome. Pero justo cuando íbamos a dar la vuelta, la puerta de la cripta se cerró de golpe. Corrimos hacia la puerta de hierro, tirando con todas nuestras fuerzas. El sonido del metal oxidado crujió,
pero no se movió. No puede ser, esto no puede estar pasando, gritó Diego, mientras intentaba golpearla. La puerta no estaba cerrada con llave, no había ningún mecanismo visible que la bloqueara, pero por alguna razón, no podíamos abrirla. La linterna de Diego parpadeó y luego se apagó por completo, dejándonos en la oscuridad total. Solo teníamos la luz tenue de la luna filtrándose a través de las rejillas en lo alto. Luis respiraba rápido, sus ojos fijos en la cripta. ¿Y si no estamos solos aquí? No respondí. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una explicación racional. Tal vez había alguien más en el cementerio, algún bromista. Pero el sonido de pasos lentos y pesados resonó desde el interior de la cripta, apagando cualquier pensamiento lógico. «¡Corramos!», grité. No importaba si no podíamos salir. Solo quería alejarme de ese lugar, pero no había a dónde huir. Estábamos atrapados. La figura apareció, emergiendo de las sombras de la cripta. No era un fantasma transparente ni una visión borrosa. Era sólido, pero su rostro, si es que lo tenía, estaba cubierto de oscuridad. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el suelo de piedra. ¿Qué demonios es eso? Luis estaba paralizado, incapaz de moverse. Yo tampoco podía reaccionar. La figura se acercaba más y más. Sentí como la temperatura del aire caía con cada paso que daba. Finalmente, se detuvo a unos metros de nosotros. No hablaba, no hacía ningún ruido, solo nos observaba desde la penumbra. De repente, Diego corrió hacia la puerta, empujándola con toda su fuerza. Esta vez, la verja cedió y todos corrimos tras él. Salimos disparados del cementerio sin mirar atrás, con el sonido del viento persiguiéndonos, como si la figura también lo estuviera haciendo. Cuando llegamos a nuestras bicicletas, nadie habló. Solo pedaleamos de vuelta, más rápido de lo que nunca habíamos ido. Al llegar a la casa de Diego, nos tiramos en el suelo del jardín, sin poder creer lo que había pasado. Nadie dice una palabra de esto, murmuró Luis, temblando. Asentimos en silencio. Nadie quería recordar lo que habíamos visto. Pero lo peor no fue esa noche en el cementerio. Lo peor llegó después. A la mañana siguiente, al despertar, encontré una marca en mi brazo, como si alguien hubiera trazado con un dedo una línea negra que se extendía desde mi muñeca hasta mi hombro. Intenté lavarla, pero no se iba. Llamé a Luis y Diego. Ambos tenían la misma marca, idéntica. Ninguno de nosotros había dormido bien. Habíamos tenido pesadillas, todas con la misma figura oscura, acechándonos desde la cripta. Los días pasaron, y la marca no desaparecía. No dijimos nada a nuestros padres ni a otros amigos, pero sabíamos que algo nos había seguido desde el cementerio. La sensación de ser observados no se iba. Al pasar cerca de cualquier lugar oscuro, sentíamos una presencia, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí. Luis fue el primero en perder el control. Una semana después de esa noche, lo encontraron vagando por las calles, murmurando sobre la sombra que lo seguía. Diego dejó de ir a la escuela. Dijo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera en su habitación, esperando. Y yo tampoco pude escapar de esa maldición. Al principio, intenté ignorarlo, pensar que todo había sido producto de nuestra imaginación. Pero las marcas en mi brazo comenzaron a expandirse, formando patrones extraños. Lo que fuera que nos había encontrado esa noche no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Ahora, cada noche, siento que esa figura está más cerca. No importa cuántas luces encienda, siempre hay una sombra más oscura que el resto, acechando en las esquinas, esperando el momento oportuno para tomar lo que empezó esa noche. Y lo peor es que sé que no estoy solo en esto. Otros han ido al cementerio desde entonces. Han hecho la misma apuesta estúpida. Y cada vez que veo a alguien más con esa marca en el brazo, sé que su destino está sellado, al igual que el mío.
El silencio del cementerio siempre me había inquietado. Las lápidas, quietas como los recuerdos que nadie quiere evocar, se extendían en fila bajo la tenue luz de la luna. Sin embargo, jamás pensé que estaría allí por voluntad propia. Siempre había algo siniestro en la idea de pasar una noche en un lugar donde solo descansan los muertos. Y esa noche, lo descubriría por mí mismo. Todo comenzó con una apuesta. Mis amigos, Daniel y Marcos, llevaban semanas desafiándome, asegurando que nunca tendría el valor de pasar una noche en el cementerio del pueblo, el cementerio de las rosas, un nombre irónico dado que nunca había una rosa en las tumbas, solo sombras y el peso del tiempo. Vamos, Martín, insistió Daniel una noche en la que estábamos todos sentados en el parque del barrio. Es solo una noche. Si lo haces, te daremos 200 euros. Fácil. Nunca me habían atraído los retos tontos, pero algo en su tono y la mirada burlona de Marcos me hizo aceptar. Tal vez fue el orgullo, o la necesidad de demostrar que no me acobardaba. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Un cementerio era solo un lugar lleno de tumbas y recuerdos. Así que, a las 11:30 de la noche del sábado, me encontré caminando hacia la entrada del cementerio con una mochila llena de nada útil, una linterna, una botella de agua, una chaqueta y mi teléfono, que probablemente no tendría señal dentro de ese lugar. No le había contado a mis padres, no porque me fueran a detener, sino porque sabía que se preocuparían. Ya escuchaba la voz de mi madre en mi cabeza: Martín, no hagas tonterías. Al llegar a la reja oxidada del cementerio, me detuve. El viento soplaba suavemente, pero lo suficiente como para levantar hojas secas del suelo y hacerlas bailar bajo la luz de las farolas. La luna, brillante y casi llena, iluminaba el camino polvoriento que serpenteaba entre las tumbas. Sentí una ligera punzada de nervios en el estómago, pero no iba a dar marcha atrás. Ahí vamos, susurré para mí mismo, empujando la puerta rechinante y adentrándome en el cementerio. El plan era simple: recorrer el lugar hasta encontrar una pequeña capilla abandonada en el centro y quedarme allí hasta que amaneciera. Daniel y Marcos me estarían esperando fuera, listos para comprobar que no me rajaba. Al cruzar las primeras filas de tumbas, todo se sintió demasiado normal. Silencioso, sí, pero no particularmente aterrador. Había algo reconfortante en la rutina de la muerte, en la forma en que las lápidas descansaban tranquilas, ajenas a todo. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de normalidad se desvanecía. El aire se volvía más frío, más denso. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío. Mi linterna comenzó a parpadear, lo que no ayudaba en nada. Pero fue entonces, justo cuando alcancé la mitad del cementerio, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura. A lo lejos, entre las lápidas más antiguas, se movía lentamente alguien o algo. Al principio pensé que era Daniel o Marcos intentando asustarme, pero la silueta era demasiado alta, demasiado delgada. Me agaché, escondiéndome tras una tumba. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la figura pudiera oírlo. Agudicé la vista, enfocando la luz de la luna en la dirección donde la vi por última vez, pero ya no estaba. Tranquilo, Martín. No es nada, me dije. Tomé aire y me obligué a seguir adelante. No podía dejar que un simple juego de sombras me asustara. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Tras caminar unos minutos más, finalmente llegué a la capilla. Era pequeña, con ventanas rotas y la puerta entreabierta, cubierta de musgo. Me adentré en su interior, esperando encontrar algo de refugio del viento y de la creciente sensación de inquietud. El suelo crujió bajo mis pies y el aire olía a humedad y tierra. Me senté en un rincón, mirando de reojo hacia la puerta, esperando cualquier señal de movimiento. Pasaron los minutos. Para distraerme, saqué el teléfono. Sin señal, como lo había sospechado. Me quedé jugando con la linterna, haciendo sombras en la pared. Trataba de convencerme de que todo estaba bien,
que solo necesitaba aguantar unas horas más y luego estaría fuera, riéndome de lo tonto que había sido por sentir miedo. Entonces, lo escuché. El crujido de hojas, suaves pasos acercándose a la capilla. Apagué la linterna de golpe. Mi respiración se hizo pesada, forzada. Desde mi rincón, observé la puerta con el corazón acelerado. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía sentir la presencia, ese peso invisible que te dice que algo o alguien está justo ahí. Me forcé a no moverme, a no hacer el más mínimo ruido. La puerta se abrió con un chirrido, pero nadie entró. El aire en la capilla se volvió denso, como si algo se hubiese colado dentro sin que pudiera verlo. Comencé a sudar a pesar del frío, y en ese instante, algo dentro de mí gritó que debía irme, que no era seguro quedarme allí. Pero, ¿cómo podría huir sin ser visto por quien o lo que fuera que estaba afuera? Me arriesgué. Me levanté de un salto y corrí hacia la parte trasera de la capilla, donde había una pequeña puerta de servicio. La abrí con esfuerzo y salí disparado hacia el bosque que bordeaba el cementerio, sin mirar atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho. Los árboles eran apenas siluetas a mi alrededor mientras me internaba más y más en la oscuridad. Mis piernas comenzaban a fallar, pero el miedo me impulsaba a seguir. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve, jadeando y sudando. Miré a mi alrededor, tratando de ubicarme. No tenía idea de dónde estaba. Lo único que sabía era que debía salir de allí lo antes posible. Sin embargo, algo me inquietaba más que mi propia desorientación. En algún momento, me había dado cuenta de que ya no estaba solo. Detrás de mí, a unos metros, escuché una respiración pesada. No era humana, o al menos no lo parecía. Sentí como el aire se volvía más frío, como el viento dejaba de soplar por completo. Algo estaba allí, acechándome, esperando a que bajara la guardia. Giré lentamente. No había nada a simple vista, pero podía sentirlo. Sabía que estaba allí. La linterna en mi mano comenzó a parpadear de nuevo. La luz débil iluminaba apenas los árboles cercanos, pero de pronto, algo captó mi atención. Una sombra, más oscura que la noche, se movió entre los troncos. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. No esperé más. Grité, corrí y seguí corriendo hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Cuando finalmente tropecé y caí al suelo, sentí que todo a mi alrededor se movía en cámara lenta. El mundo parecía girar, y de alguna manera, sentí que nunca podría salir de allí. Con un último esfuerzo, levanté la mirada y vi algo que no olvidaré jamás. A lo lejos, entre los árboles, la figura. No tenía rostro, no tenía forma clara, pero su silueta delgada y alta me miraba. O al menos eso creí. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, esperando. Entonces, la linterna se apagó por completo. La oscuridad me envolvió, y supe que, en ese momento, había perdido. Algo me había seguido desde el cementerio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y ahora, en la fría noche, estaba atrapado con él. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue un susurro suave, como el viento moviendo las hojas de los árboles. No debiste venir aquí. Me desperté al amanecer, tumbado en la hierba húmeda. Mi cuerpo estaba dolorido, pero estaba vivo. Miré a mi alrededor. No había rastros de la figura, ni de nada que me persiguiera. De alguna manera, había sobrevivido a la noche. Me levanté con esfuerzo y me dirigí tambaleándome hacia la salida del bosque, preguntándome si todo había sido un sueño. Pero en lo profundo de mi mente, sabía la verdad. Nunca debí aceptar esa apuesta. Nunca debí pasar una noche en el cementerio. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, siento su mirada sobre mí, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo.
Había algo perturbador en la forma en que la luna iluminaba las tumbas esa noche. Nunca me habían gustado los cementerios, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir que esta vez era peor. Sin embargo, como casi todo en la vida, no tenía opción. Mis amigos me habían retado a pasar la noche en el cementerio, y yo no era de los que se echaban para atrás. Era viernes, y esa noche habíamos planeado ir a una fiesta. Ya sabes, la típica reunión de fin de semana con música, alcohol y luces de neón, donde todo el mundo se esfuerza por parecer más cool de lo que en realidad es. Sin embargo, a mitad de la fiesta, cuando el aburrimiento empezaba a acechar, alguien mencionó el cementerio viejo en las afueras del pueblo. ¿Sabían que hay historias de gente que desaparece ahí? Dijo Mario, siempre el primero en proponer algo estúpido. Tonterías, contesté, aunque internamente sabía que esas historias no eran tan fáciles de desechar. El cementerio viejo era un lugar evitado por todos. Aparentemente, algunas personas habían entrado y nunca más habían vuelto a salir. Otros hablaban de ver figuras sombrías moviéndose entre las lápidas o escuchar voces susurrando en medio de la noche. Eran rumores, por supuesto. Nadie en su sano juicio creería en esas tonterías, excepto quizás mis amigos, que vieron la oportunidad perfecta para un reto idiota. Si eres tan valiente, Jorge, me retó Carla, pasa la noche ahí y grabalo todo. Así podrás demostrar que no hay nada raro. Todos rieron y me empujaron a aceptar. No podía negarme sin parecer un cobarde, así que me encontré diciendo sí antes de darme cuenta de lo que hacía. Lo planeamos rápido, llevaría una linterna, mi móvil con suficiente batería para grabar, una botella de agua, y nada más. El cementerio estaba a unos 15 minutos caminando desde la fiesta, así que no tendría que preocuparme por pasar frío, pero el peso del silencio y las sombras ya empezaban a inquietarme mientras caminaba hacia ese lugar solitario. La entrada. El portón oxidado del cementerio crujía como si estuviera lamentando ser abierto. La verja era alta, con puntas de hierro afiladas que parecían amenazar a cualquier intruso. Mis amigos me dejaron en la entrada, y con un último vistazo burlón, se despidieron gritando, "Nos vemos mañana", antes de desaparecer por la calle, riendo. Ahí estaba, solo con la luna llena brillando entre las ramas desnudas de los árboles. El viento hacía que las hojas muertas crujieran bajo mis pies mientras caminaba por el sendero de grava que se adentraba en el cementerio. A mi alrededor, las lápidas se alzaban como figuras espectrales, algunas inclinadas por el paso del tiempo, otras casi cubiertas de musgo. Cada una contaba una historia de alguien que ya no estaba en este mundo, pero en ese momento, sentí como si no estuviera realmente solo. Avancé con la linterna alumbrando mi camino, intentando ignorar la sensación de que había ojos observándome desde las sombras. Llegué a una pequeña plazoleta en el centro del cementerio, donde varias tumbas estaban agrupadas alrededor de un gran ángel de mármol que miraba al cielo con expresión triste. Decidí que ese sería mi punto de base. Me senté en una lápida que parecía lo suficientemente sólida y saqué el móvil. Comencé a grabar, haciendo un pequeño monólogo para mis amigos, tratando de sonar relajado. Aquí estoy, en el cementerio viejo. Nada que temer, solo tumbas y más tumbas, dije, aunque mi voz sonaba algo temblorosa incluso para mis oídos. De repente, algo crujió a mis espaldas. Un ruido suave, como de pasos sobre la grava. Me congelé por un segundo, mirando alrededor con la linterna, pero no vi nada. Solo sombras. La sensación de ser observado se intensificó. Es solo tu imaginación, me dije, pero no pude evitar apretar la linterna con más fuerza. Pasó una hora y, a pesar de los ruidos ocasionales que parecían provenir de todas partes, nada realmente extraño había ocurrido. Decidí que lo peor ya había pasado. Pero justo cuando empezaba a relajarme, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una risa. Una risa baja y gutural, proveniente de algún lugar más allá de las tumbas cercanas. Me puse de pie de un salto, enfocando la linterna en todas direcciones. No había nada,
nadie a la vista. Pero el sonido continuó, suave al principio, luego más claro, como si alguien estuviera riendo desde la oscuridad. Apagué la grabación y guardé el móvil en el bolsillo. Ya no era divertido. Lo que fuera que estuviera ahí conmigo no era una broma. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz sonaba frágil, como si ni siquiera yo creyera en el coraje que intentaba proyectar. No hubo respuesta, solo más risas, esta vez más cercanas. Las sombras. Decidí que era suficiente. No me importaba el reto ni lo que dijeran mis amigos. Estaba fuera de mi límite. Comencé a caminar hacia la salida, con la linterna en alto y el corazón golpeándome en las costillas. Pero mientras avanzaba, escuché otro sonido que me detuvo: pasos. No los míos. Eran suaves, regulares, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, imitando mis movimientos. Me volví de golpe, pero no vi nada más que las lápidas, blancas y silenciosas bajo la luz de la luna. Aceleré el paso. Los pasos detrás de mí también lo hicieron. Sentía como el pánico crecía en mi pecho. Algo me estaba siguiendo. «Déjame en paz», grité, desesperado, pero las risas se intensificaron. Llegué al portón de la entrada. Estaba cerrado. Cuando lo empujé, el metal oxidado se resistió, como si estuviera bloqueado por una fuerza invisible. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movía ni un centímetro. Al borde del pánico, me giré hacia el cementerio. Y ahí fue cuando lo vi. Una figura alta, delgada, envuelta en una capa negra, emergió de entre las lápidas. No podía ver su rostro, solo su contorno distorsionado por la penumbra. Pero lo que más me aterrorizó fue que no caminaba. Se deslizaba, como si no tocara el suelo. La linterna tembló en mi mano mientras trataba de enfocarlo, pero cada vez que lo hacía, la figura parecía desaparecer por completo, solo para reaparecer unos metros más cerca. Las risas resonaban a su alrededor, pero ya no eran solas. Otras voces, susurros indistintos, se unían a la cacofonía. Comencé a retroceder, sin dejar de mirar a la figura, hasta que mi espalda chocó contra el portón. Estaba atrapado. La criatura avanzaba lentamente hacia mí, y con cada paso, el aire a mi alrededor parecía volverse más pesado, más frío. Sentía la desesperación apoderarse de mí. De repente, la figura se detuvo. A pocos metros de distancia, simplemente se quedó quieta, observándome. No sabía qué quería. No podía moverme, como si mi cuerpo estuviera paralizado por el miedo. Fue entonces cuando escuché la voz, una voz grave y antigua que resonó en mi mente más que en mis oídos. «No debiste venir». Mis piernas cedieron y caí al suelo, incapaz de apartar la vista de la figura. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era la oscuridad y esas palabras, repitiéndose una y otra vez en mi mente. No debí venir. La revelación. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando finalmente recuperé la conciencia, ya no estaba en el cementerio. Desperté en mi cama, con la cabeza doliéndome y el cuerpo temblando de frío. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero cuando busqué mi móvil, vi que había algo raro. La grabación aún estaba ahí, pero no era lo que esperaba. No había risas, ni susurros, ni figuras deslizándose entre las tumbas. Solo estaba yo, sentado en la lápida, hablando solo a la cámara con una sonrisa en el rostro, como si no hubiera pasado nada. Pero lo más perturbador era que, al fondo, detrás de mí, se veía una sombra alta, inmóvil, vigilándome. Nunca volví al cementerio. Ni siquiera quise hablar de ello con mis amigos. Pero una cosa es segura, algo me sigue observando, incluso ahora, en este mismo momento, y siento que pronto volverá. Y cuando lo haga, no sé si podré escapar de nuevo. No debí ir.
Siempre pensé que las historias sobre cementerios eran exageradas, cuentos para asustar a niños o entretener a los más crédulos. Pero ahora, mientras escribo esto, mi piel se eriza solo de recordar lo que pasó aquella noche. Estoy seguro de que nadie me creerá. Quizás yo tampoco lo haría si no lo hubiera vivido en carne propia. Pero esto es real, tan real que desearía poder olvidarlo. Todo comenzó como una tontería, una de esas ideas estúpidas que surgen entre amigos cuando tienes 17 años y sientes que nada puede hacerte daño. Esa noche, después de las clases, nos reunimos como siempre en la plaza. Ahí estábamos los de siempre, Luis, Eva, Marco y yo. Habíamos agotado las conversaciones y las bromas, y cuando la noche empezó a caer, fue Marco quien lanzó la idea que desencadenaría todo. ¿Qué les parece si vamos al cementerio esta noche? Lo dijo con una sonrisa pícara, como si fuera una broma. Todos nos quedamos en silencio por un segundo. El cementerio local, aunque pequeño, tenía una fama peculiar. Se contaban historias de ruidos extraños y apariciones al caer la noche, pero nunca le habíamos dado importancia. ¿Para qué? Dije con una sonrisa nerviosa. No hay nada que hacer ahí. Eva, que siempre era la más escéptica, soltó una risa burlona. ¿Tienes miedo, Carlos? No te imaginaba tan miedoso. Sabía que me estaban provocando, y lo peor era que funcionaba. No quería parecer cobarde, menos delante de Eva, que me gustaba desde hace tiempo. Así que, como el idiota que soy, acepté. De acuerdo, vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y así, sin pensar en las consecuencias, decidimos pasar una noche en el cementerio. La idea era sencilla, ir después de la medianoche y quedarnos ahí hasta el amanecer. Luis trajo una linterna, Marco unas cervezas, y yo llevé una mochila con unas mantas. Eva solo trajo su valentía y una cámara de fotos, lista para capturar cualquier cosa que nos encontráramos. Llegamos al cementerio alrededor de la 1 de la madrugada. La entrada de hierro oxidada crujió cuando la empujamos, un sonido que hizo eco en la oscuridad. El lugar estaba completamente desierto, como era de esperar. El viento frío movía las hojas secas que cubrían el suelo y la luna llena iluminaba débilmente las lápidas, dándoles un brillo espectral. Bueno, aquí estamos, dijo Luis mientras encendía la linterna. ¿Y ahora qué? Nos adentramos más en el cementerio, caminando entre las tumbas. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Nos sentamos en un rincón, bajo un viejo roble, y empezamos a hablar, intentando aligerar el ambiente con chistes y anécdotas. Pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. No era algo que se pudiera ver, sino sentir. Era una sensación extraña, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Miré alrededor, y aunque sabía que estábamos solos, no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien, o algo, nos observaba. ¿Escucharon eso?, dijo Eva de repente, levantándose de un salto. Todos nos quedamos en silencio, tensos. No se oía nada, solo el viento. No escuché nada, respondí, tratando de sonar calmado. Yo tampoco, dijo Marco mientras tomaba un trago de su cerveza. Seguro que fue el viento. Eva frunció el ceño y miró hacia las lápidas. Lo juro, escuché como un susurro. No sé. Intenté reírme, pero fue una risa nerviosa. Todos estábamos un poco tensos, aunque ninguno lo admitiría. Luis apuntó la linterna hacia donde Eva señalaba, iluminando una fila de tumbas viejas y descuidadas. No había nada fuera de lo normal, pero la sensación de incomodidad persistía. Vamos a seguir caminando, sugerí. No quiero quedarme sentado aquí toda la noche. Nos levantamos y continuamos explorando el cementerio. A medida que avanzábamos, las tumbas se volvían más antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas por raíces que parecían haberse apoderado del lugar.
El ambiente se sentía cada vez más opresivo. Cada paso que dábamos parecía resonar más fuerte en la quietud. De repente, Marco se detuvo en seco, mirando fijamente hacia adelante. ¿Qué pasa?, preguntó Luis. Ahí hay alguien, dijo Marco en voz baja, señalando con la cabeza hacia una pequeña capilla en ruinas que estaba al final del camino. Todos miramos en esa dirección, y en efecto, había una figura. Era difícil distinguir detalles en la oscuridad, pero claramente había alguien de pie junto a la capilla, inmóvil. ¿Quién podría estar aquí a esta hora?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. A lo mejor es un guardia o algo así, sugirió Luis, pero ni él mismo parecía convencido. Eva sacó su cámara y, sin decir nada, tomó una foto. El flash iluminó el lugar por un breve segundo, y fue entonces cuando lo vimos claramente. La figura no era humana. No tenía rostro, al menos no uno que pudiéramos ver. Era una sombra oscura, alta y delgada, que parecía absorber la luz del flash en lugar de reflejarla. Todos retrocedimos instintivamente, el miedo palpable en el aire. «Vámonos de aquí», gritó Eva, y no necesitábamos más. Corrimos de vuelta por el camino por el que habíamos venido, pero el cementerio, que antes parecía pequeño y fácil de recorrer, ahora se sentía como un laberinto interminable. Las lápidas parecían multiplicarse a nuestro alrededor, y cada vez que intentábamos encontrar la salida, terminábamos de nuevo en el mismo lugar. «Esto no tiene sentido», dijo Luis, jadeando mientras apuntaba la linterna a nuestro alrededor. «¿Cómo es que no encontramos la maldita salida?». Nos detuvimos para recuperar el aliento, todos sudando y aterrorizados. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. «Esto no puede estar pasando. Es imposible». De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Eva. Nos giramos hacia donde estaba y la vimos tirada en el suelo, sujetándose el tobillo. «Me torcí el pie», gimió entre lágrimas. «No puedo caminar». Luis y yo corrimos hacia ella, intentando ayudarla a ponerse de pie, pero no podía apoyarse en su pierna. Marco, que hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a perder los estribos. «Esto es una maldita pesadilla», gritó. «No deberíamos haber venido aquí». «Tranquilo», dije, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. «Vamos a salir de esta, solo necesitamos pensar». Luis encendió la linterna de nuevo, pero algo andaba mal. La luz empezó a parpadear, debilitándose más y más hasta que finalmente se apagó. Nos quedamos en total oscuridad. «¿Qué demonios?», dijo Luis, golpeando la linterna, pero no funcionaba. «Usa tu teléfono», sugerí. Luis sacó su móvil, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderlo, pero nada. Lo mismo pasó con los teléfonos de los demás. Ninguno funcionaba. «¿Qué está pasando?», murmuró Eva, su voz temblando de miedo. Y entonces lo escuchamos de nuevo. El susurro. Esta vez era más claro, como si viniera de todas partes a la vez. Era una voz baja, casi inaudible, pero inconfundible. «No están solos». Mi corazón se detuvo. Miré a mis amigos, pero sus caras reflejaban el mismo terror que yo sentía. Sabíamos que no estábamos solos, que esa cosa, lo que fuera, estaba ahí con nosotros. Y no íbamos a salir tan fácilmente. «Vamos a morir aquí», murmuró Marco, su voz quebrada. Me negué a aceptar eso. Teníamos que salir, de alguna manera. Agarré a Eva por los hombros. «Nos vamos a mover, cueste lo que cueste. Apóyate en mí. Vamos». Avanzamos lentamente, con Eva cojeando a mi lado. No sabíamos en qué dirección íbamos, solo nos movíamos, rezando por encontrar la salida. Pero la sensación de ser observados nunca desapareció. Finalmente, vimos algo que nos detuvo en seco, la misma capilla en ruinas. Habíamos dado vueltas en círculos.
Y ahí, frente a nosotros, estaba esa figura de nuevo, inmóvil, esperándonos. Luis cayó de rodillas, derrotado, mientras el susurro se hacía más fuerte. No deberían haber venido. Sentí que algo frío me recorría la columna vertebral. No sabía si era el viento o si esa cosa se estaba acercando. Pero no iba a quedarme ahí para averiguarlo. Con todas mis fuerzas, tomé a Eva en brazos y comencé a correr, sin importarme hacia dónde. Sentí que algo nos seguía, una presencia oscura que parecía absorber la vida misma del lugar. Pero no me detuve. No podía detenerme. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que la respiración se me cortaba. Y entonces, como si el mundo hubiera cambiado de repente, vi la salida del cementerio. No sé cómo, pero estábamos allí. Cruzamos la puerta de hierro y caímos al suelo, exhaustos y temblando. Cuando miré hacia atrás, no había nada. La figura, el susurro, todo había desaparecido. Pero sabíamos que, de alguna manera, nos había dejado marchar. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Nadie más lo mencionó, como si fuera un mal sueño que queríamos olvidar. Pero cada vez que paso cerca del cementerio, siento esa misma mirada, esa presencia. Y sé que está ahí, esperando a que alguien más cometa el mismo error que nosotros. Las calles estaban vivas con el bullicio de los disfraces y las risas de niños corriendo de puerta en puerta. Halloween siempre había sido mi festividad favorita, y este año no sería la excepción. Había esperado todo el mes para la noche del 31, pero esta vez, algo se sentía diferente. Desde que me levanté esa mañana, una especie de tensión flotaba en el aire, una sensación inexplicable que no lograba sacudirme. A mis 17 años, ya no me interesaba tanto salir a pedir dulces, pero mis amigos me habían convencido de asistir a una fiesta en la casa abandonada al final de la calle. Es solo una broma, decían. Nadie vive allí desde hace años. La casa era conocida en el vecindario por su historia. Supuestamente, una familia había desaparecido allí en una noche de Halloween, hacía más de una década. Nadie supo lo que realmente había sucedido, y desde entonces, el lugar había sido evitado por todos. Me arreglé con un disfraz simple, una chaqueta negra, jeans y una máscara de calavera que cubría mi rostro. Nada demasiado elaborado, pero suficiente para encajar en el ambiente de la noche. Salí de casa justo antes de las 10 de la noche, cuando el viento ya había comenzado a volverse más frío. La luna estaba alta en el cielo, iluminando las aceras llenas de hojas caídas. Mientras caminaba hacia la casa abandonada, noté que las luces de las casas cercanas comenzaban a apagarse. Era extraño, porque aún era temprano para que la gente dejara de repartir dulces. Las risas y los murmullos que habían llenado las calles minutos antes parecían desvanecerse. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas rompía el silencio creciente. Llegué a la casa. Era tan imponente como la recordaba, con su fachada descuidada y ventanas rotas. Un cartel oxidado de "Se vende" colgaba torcido en el jardín delantero. Mis amigos ya estaban allí, reunidos en el porche. Sus disfraces oscilaban entre lo ridículo y lo aterrador, pero ninguno parecía tan fuera de lugar como la casa misma. Ya era hora, Claire. Me gritó Adam, con una sonrisa traviesa escondida bajo su máscara de demonio. Pensé que te habías acobardado, agregó Sarah, quien estaba vestida como una vampiresa. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupada. Estaba disfrutando de mi último trozo de chocolate, ¿o qué? Ellos rieron, y juntos cruzamos la puerta. La madera crujió bajo nuestros pies, como si la casa misma estuviera respirando.
El interior estaba tan descuidado como el exterior, paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo y un olor penetrante a humedad. Sin embargo, lo que más destacaba era el frío. El aire dentro era mucho más helado de lo que debería haber sido en una noche de otoño. «Vamos a explorar», dijo Ryan, el más atrevido del grupo. Sacó una linterna de su bolsillo y la encendió, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes. Caminamos en silencio, recorriendo cada rincón de la casa. El primer piso no ofrecía mucho, una sala de estar vacía, una cocina desmantelada y una habitación que parecía haber sido usada como oficina. Pero cuando llegamos a la escalera que llevaba al segundo piso, algo cambió. Un sonido apenas audible nos detuvo en seco. ¿Lo oyeron?, preguntó Sarah, su voz temblorosa. «Seguramente es el viento», respondí, aunque ni siquiera yo me creía eso. Subimos de todos modos. Cada escalón crujía más fuerte que el anterior, como si la casa no quisiera dejarnos pasar. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Había marcas en el suelo polvoriento, como si alguien hubiera estado caminando por allí recientemente. Esto no está bien», murmuró Adam, retrocediendo un paso. «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?», le provocó Ryan, pero incluso él no sonaba tan seguro. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Desde el interior, una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Nadie quería dar el primer paso, pero finalmente, Sarah, siempre la más valiente, avanzó. «No puedo creer que tenga que ser yo», dijo, medio en broma, mientras empujaba la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, al menos a primera vista. Solo había una pequeña lámpara sobre una mesa, parpadeando intermitentemente, como si estuviera a punto de apagarse. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue lo que estaba escrito en la pared con lo que parecía ser sangre. «No todos salen». Sentí como mi estómago se encogía al leer esas palabras. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El viento aullaba afuera, pero dentro de esa habitación, todo estaba quieto, demasiado quieto. De repente, la lámpara se apagó por completo. «Ryan, enciende tu linterna», dijo Adam con urgencia. Pero cuando Ryan lo intentó, la linterna no funcionó. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero algo no estaba bien. Era como si la oscuridad misma se estuviera cerrando sobre nosotros. Y entonces, lo escuchamos. Un ruido suave, apenas perceptible al principio, pero que se fue haciendo más fuerte, pasos que venían desde el pasillo. «¿Quién está ahí?», gritó Sarah, su voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Solo los pasos, acercándose. «Tenemos que salir de aquí», dijo Adam en voz baja, pero ninguno de nosotros se movió. Estábamos paralizados, atrapados en la oscuridad, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en la puerta. De repente, la lámpara volvió a encenderse, pero esta vez, la luz era débil, casi mortecina. Nos giramos hacia la entrada de la habitación, esperando ver quién o qué estaba allí. Pero no había nadie. Solo la puerta abierta, y más allá, el pasillo vacío. «Esto es una broma, ¿verdad?», susurró Ryan, mirando a su alrededor. «¿Quién de ustedes está jugando?». «Nadie está jugando», respondí, mi corazón martillando en mi pecho. Yo también quería creer que todo era una broma, pero algo me decía que no era así. De repente, Adam gritó. Nos giramos para verlo, y estaba mirando algo en el suelo. Una figura. Una sombra oscura que se extendía desde el rincón más alejado de la habitación. No había forma de que esa sombra fuera nuestra. Pero ahí estaba, estirándose lentamente hacia nosotros. «¡Corran!», gritó Sarah, y no hizo falta que lo repitiera. Salimos disparados por la puerta, bajando las escaleras tan rápido como pudimos. Podía sentir algo detrás de mí, algo que nos perseguía, pero no me atreví a mirar. Solo corrí,
con el sonido de nuestros pasos resonando en el aire. Cuando llegamos al primer piso, Ryan empujó la puerta principal con todas sus fuerzas, pero no se movió. «Está cerrada», gritó, su voz llena de desesperación. «Imposible». «No la cerramos cuando entramos», respondí, intentando ayudarlo a abrirla. Pero era como si la puerta estuviera sellada, como si la casa misma no quisiera dejarnos salir. Los pasos volvieron a sonar, más cerca esta vez. «La ventana», sugirió Adam, señalando la ventana más cercana. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. Sarah tomó una silla y la lanzó contra el cristal, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. «Salgan», gritó, y uno por uno, nos deslizamos por la ventana rota. El frío aire de la noche nos golpeó al salir, pero estábamos a salvo. O eso creíamos. Cuando miré hacia atrás, hacia la casa, vi algo que me hizo temblar de miedo. En una de las ventanas del segundo piso, una figura nos observaba. No era humana, al menos no completamente. Era una sombra con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. «Tenemos que irnos», susurré, y sin esperar respuesta, comenzamos a correr por la calle, dejando atrás la casa maldita. No hablamos mucho después de eso. Todos estábamos demasiado asustados, demasiado confusos por lo que acababa de suceder. Cuando finalmente llegamos a nuestras casas, cada uno se despidió rápidamente, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando fijamente la ventana de mi habitación, esperando ver algo, o a alguien. Pasaron los días, y ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó en la casa. Pero cada Halloween, desde esa noche, he tenido el mismo sueño. Una sombra me observa desde la esquina de una habitación oscura, sus ojos brillando en la oscuridad. Y siempre, al final del sueño, escucho una voz susurrando. No todos salen. Nunca volví a la casa. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero cada año, en la noche de Halloween, algo en el aire cambia, como si la casa estuviera esperando que alguien más cruce sus puertas, alguien que no tendrá tanta suerte como nosotros. Porque, después de todo, no todos salen. Siempre he odiado Halloween. No lo digo porque tenga algún trauma infantil relacionado con esta fecha ni porque me dé miedo lo paranormal. Simplemente me parece ridículo. La idea de adultos y adolescentes disfrazados, pidiendo dulces o yendo a fiestas temáticas, me resulta absurda. Este año no era la excepción, pero algo en el aire parecía diferente. Lo noté al despertarme, como si una sombra invisible se hubiera asentado en el ambiente, oscura y pesada. Tal vez era solo mi imaginación, influenciada por todas las decoraciones macabras que adornaban las casas del vecindario, pero sentía que algo estaba mal, muy mal. Esa tarde, mientras regresaba del instituto, vi a mis amigos reunidos cerca del estacionamiento. Sabía que estaban planeando alguna idiotez relacionada con Halloween. Mi mejor amigo, Javier, me saludó con una sonrisa cómplice. «Carlos», gritó desde lejos. «Esta noche tenemos algo grande. No te lo puedes perder». Suspiré y me acerqué con desgano. Ya me imaginaba lo que se traían entre manos. Alguna excursión al cementerio del pueblo o un ritual en la casa abandonada al final de la calle. «No, gracias», respondí, ajustando mi mochila en el hombro. «Sabes que no me gusta esa tontería». Javier me lanzó una mirada que mezclaba decepción y burla. «Vamos, hombre, no seas aguafiestas. Esta vez es diferente. Será la mejor noche de Halloween de nuestras vidas». Esa frase me dejó pensando. Sabía que Javier no decía cosas así a la ligera. Siempre había sido el típico chico aventurero, el que se lanzaba de cabeza a cualquier situación peligrosa solo por la emoción del momento, pero rara vez usaba palabras como diferente o la mejor. Algo en su tono me hizo dudar. «¿Qué tienes planeado?»,
Pregunté, intentando que no se notara demasiado mi curiosidad. Javier se acercó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un gran secreto. ¿Conoces la mansión Llerena, en la colina? Dijo, y mi estómago se hundió. Claro que conocía la mansión Llerena. Todos en el pueblo la conocían. Era una de esas propiedades antiguas que parecían haber estado allí desde siempre, aislada en la cima de una colina y cubierta por un denso bosque que la hacía prácticamente invisible desde la carretera. Las historias sobre esa casa eran muchas y variadas, pero todas coincidían en un detalle: nadie debía acercarse. Según la leyenda local, la familia Llerena desapareció misteriosamente hace más de 50 años. La policía había encontrado la casa vacía, con todas las puertas abiertas y los muebles cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, los Llerena habían sido vistos por última vez solo una semana antes. Nadie sabía qué les pasó, pero se decía que la casa estaba maldita. «Estás loco si crees que voy a ir allí», dije, dando un paso atrás. Javier soltó una carcajada. «Vamos, Carlos, ¿no quieres saber si las historias son reales?», preguntó, con una chispa de desafío en los ojos. «Hemos estado planeando esto durante semanas. Solo iremos a echar un vistazo. Si algo raro pasa, nos largamos, te lo prometo». Sabía que debía decir que no. Sabía que ir a esa casa era una idea terrible. Pero una parte de mí, la misma parte que siempre odiaba admitir que tenía miedo, comenzó a considerar la posibilidad. Después de todo, ¿qué tan malo podría ser? La noche llegó rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba parado frente a la entrada de la mansión Llerena con Javier y otros 4 amigos, Marta, David, Laura y Sergio. Todos llevaban linternas y estaban disfrazados, excepto yo. Mi único disfraz era mi mal humor. La mansión, a lo lejos, se alzaba como una silueta oscura y amenazante contra el cielo iluminado por la luna. Las ventanas eran agujeros negros que parecían vigilar cada movimiento, y las ramas de los árboles alrededor crujían con el viento, como si susurraran advertencias que ninguno de nosotros podía entender. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Laura, frotándose los brazos como si el frío la molestara, aunque la noche estaba sorprendentemente cálida para ser finales de octubre. Javier sonrió y encendió su linterna, iluminando el camino que llevaba a la puerta principal de la casa. «No te preocupes. Solo entraremos, tomaremos algunas fotos y nos largamos. Nada complicado». Mis nervios estaban en alerta máxima, pero no dije nada. Cruzamos el jardín descuidado, evitando las enredaderas que cubrían el camino, hasta llegar a la puerta. Javier la empujó y, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que hizo eco en el silencio de la noche. El interior estaba aún más oscuro que el exterior. Javier entró primero, seguido de los demás, y yo me quedé atrás, dudando si dar el siguiente paso. El aire dentro de la casa era denso y frío, mucho más frío de lo que debería ser. «Esto está muy raro», dije en voz baja, mirando alrededor. La entrada era espaciosa, con un enorme candelabro colgando del techo, aunque todas las velas estaban apagadas. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el suelo de madera crujía bajo nuestros pies. No había muebles, solo una alfombra vieja y rota que cubría parte del suelo. El lugar olía a humedad y a algo más, algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. «Esto es increíble», murmuró David, apuntando con su linterna hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «Parece sacado de una película de terror». «Vamos a explorar un poco», sugirió Javier. «Marta y Sergio, vayan por ese pasillo. Laura y David, revisen las habitaciones de arriba. Carlos y yo nos quedamos aquí abajo». «¿Dividirnos?», pregunté, sintiendo como mi mal presentimiento aumentaba. «Será rápido», me aseguró Javier, dándome una palmada en la espalda. «Solo un vistazo y nos vamos».
Los demás asintieron y se dispersaron. Marta y Sergio desaparecieron por el pasillo a la derecha, mientras Laura y David subían las escaleras. Javier y yo nos quedamos parados en el vestíbulo. No me gusta esto, dije, mi voz casi un susurro. Algo está mal, Javi. Relájate, hombre, respondió, pero incluso su tono despreocupado sonaba un poco forzado. Es solo una casa vieja. Nos quedamos en silencio por unos minutos, escuchando los ruidos de nuestros amigos explorando. De vez en cuando, oíamos el crujido de la madera o el sonido lejano de sus voces, pero aparte de eso, todo estaba increíblemente tranquilo. Demasiado tranquilo. Vamos a revisar el sótano, sugirió Javier de repente, apuntando su linterna hacia una puerta al fondo del vestíbulo que parecía haber estado cerrada por años. Mi instinto gritaba que no lo hiciéramos, pero antes de que pudiera protestar, Javier ya había abierto la puerta. Un hedor nauseabundo salió de la oscuridad, como si algo muerto estuviera ahí abajo. Por Dios, ¿qué es ese olor?, pregunté, tapándome la nariz con el brazo. Javier me miró, su rostro iluminado por la linterna. Eso es lo que vamos a averiguar. Comenzamos a bajar las escaleras lentamente. Cada paso hacía que el mal presentimiento en mi estómago creciera. El aire estaba aún más frío, y el olor a podredumbre se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos al final. Cuando llegamos al sótano, Javier encendió su linterna, revelando una pequeña habitación de piedra. Había cajas viejas apiladas en las esquinas y estanterías cubiertas de polvo, pero lo que más llamó mi atención fue una puerta de metal al fondo de la habitación. ¿Qué crees que haya ahí?, pregunté, con el corazón latiendo rápido. Javier se acercó lentamente a la puerta y la empujó. Estaba cerrada, pero parecía débil, como si no hubiera sido usada en años. Con un poco de esfuerzo, logró abrirla. Detrás de la puerta había un túnel oscuro que se perdía en la distancia. Esto es raro, murmuró Javier, y por primera vez lo vi dudar. Creo que deberíamos irnos, dije. No me gusta nada esto. Solo un vistazo más, insistió. Empezamos a caminar por el túnel. La oscuridad nos envolvía por completo, y el eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No sé cuánto tiempo caminamos, pero la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo. Finalmente, llegamos a una pequeña habitación al final del túnel. En el centro había una especie de altar hecho de piedra, cubierto de símbolos que no pude entender. Y sobre el altar, había algo que me heló la sangre, una caja de madera oscura, con inscripciones talladas en su superficie. ¿Qué es eso?, pregunté, retrocediendo un paso. No lo sé, respondió Javier, acercándose más. Antes de que pudiera detenerlo, Javier abrió la caja. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido inhumano que me hizo cubrirme los oídos. Las paredes del túnel comenzaron a temblar y sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Javier cayó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando de dolor. «Tenemos que salir de aquí», grité, tirando de su brazo para levantarlo. Pero era demasiado tarde. Algo oscuro y maligno se había liberado de esa caja. Un viento helado recorrió el túnel, apagando nuestras linternas. La oscuridad nos envolvió por completo, y supe en ese momento que no saldríamos de la mansión Llerena con vida. No sé cómo llegué hasta aquí, escribiendo esto. Pero si alguien lo lee, por favor, no vayas a esa casa. La maldición de los Llerena es real, y ahora, somos parte de ella. Siempre fui escéptico sobre Halloween. Los disfraces, las historias de terror, la gente pidiendo dulces, todo me parecía un intento desesperado por aferrarse a algo espeluznante en una vida rutinaria y aburrida. Mi grupo de amigos, en cambio, siempre amó esa fecha. Año tras año organizaban la fiesta más elaborada, con decoraciones de miedo, luces parpadeantes y, claro, la típica sesión de historias de terror.
Nunca participaba mucho, solo escuchaba, a veces reía para no parecer aguafiestas, pero en mi mente siempre lo veía como pura fantasía. Este año, sin embargo, algo cambió. La noche comenzó como cualquier otra Halloween. Mis amigos, Pedro, Sara y Marcos, se habían encargado de organizar la fiesta. Habían alquilado una casa antigua en las afueras del pueblo, una de esas casas que parecen sacadas de una película de terror. La casa tenía una historia, claro. Supuestamente, había sido escenario de un asesinato hacía varias décadas, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido. Algunos decían que la casa estaba embrujada, que cosas extrañas ocurrían allí por la noche. Otros aseguraban que solo eran rumores para mantener a la gente alejada de una propiedad en ruinas. Cuando llegamos, la luna llena estaba en lo alto, bañando la casa en una luz fría y pálida. Las ventanas rotas y la fachada descuidada añadían un toque inquietante a la atmósfera. Pedro nos recibió en la puerta, disfrazado de vampiro, como siempre, con una sonrisa burlona. ¿Listos para la mejor fiesta de Halloween de sus vidas?, preguntó, agitando una copa de plástico con algún tipo de ponche rojo. Entramos en la casa y, sorprendentemente, Pedro y Sara habían hecho un buen trabajo decorándola. Había telarañas falsas por todas partes, calabazas iluminadas con velas y un par de altavoces que reproducían efectos de sonido aterradores. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el lugar se sentía extrañamente frío, como si el aire no circulase bien y olía a humedad y madera podrida. Pero no dije nada. Nos instalamos en la sala principal, un espacio amplio con un enorme ventanal que daba a un jardín descuidado. Las luces estaban tenues y el sonido del viento golpeando contra las ventanas le daba un toque aún más sombrío al ambiente. Después de un rato de charla y risas, Sara, disfrazada de bruja, propuso que contáramos historias de terror. Vamos, chicos, es Halloween. No podemos dejar pasar la oportunidad de contar historias que realmente den miedo, dijo con una sonrisa traviesa. Como siempre, me preparé para escuchar las mismas historias recicladas, fantasmas en el espejo, llamadas desde dentro de la casa y el típico hombre de la capucha acechando en la oscuridad. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Pedro comenzó su relato. Habló sobre la casa en la que estábamos. Dijo que había investigado un poco sobre el supuesto asesinato y que, según algunas fuentes, había sido mucho peor de lo que la gente sabía. Dicen que fue un asesinato ritual, empezó Pedro, bajando la voz dramáticamente. La familia que vivía aquí era parte de una secta. Un culto secreto que adoraba a una entidad demoníaca. Hacían sacrificios humanos para invocar a algo que no debería haber sido despertado. Sara rodó los ojos y se rió, pero yo noté que Marcos, que solía ser el más escéptico de todos, estaba más callado de lo normal. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo, pero decidí no darle importancia. Pedro continuó. La noche en que todo ocurrió, los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa, pero cuando llegaron, la familia había desaparecido. No había cuerpos, ni rastros de lucha, solo un símbolo extraño dibujado en el suelo con sangre. Nadie supo qué pasó, y desde entonces, la casa ha estado vacía. Hubo un silencio tenso después de que Pedro terminó su historia. Todos estábamos esperando que alguien se riera o dijera algo para romper la tensión, pero nadie lo hizo. El viento seguía golpeando las ventanas, y la sensación de frío en la habitación se intensificaba. Sara fue la primera en romper el silencio. Es solo una leyenda, Pedro. Nada de eso es real. Además, si fuera cierto, ya habríamos sentido o visto algo raro, ¿no? Pedro se encogió de hombros y se echó hacia atrás en el sofá. Tal vez, dijo, sonriendo. Pero a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos ver a simple vista. Decidimos seguir con la fiesta, aunque la atmósfera se había vuelto más pesada, más inquietante. Después de un rato, Sara se ofreció a hacer una ronda de bebidas, y Marcos fue con ella a la cocina para ayudarla. Me quedé con Pedro,
que parecía estar disfrutando de la incomodidad que había creado con su historia. Pasaron unos minutos y comencé a sentirme raro. No era solo el ambiente. Algo estaba mal. Podía sentir una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. El sonido del viento, que antes era solo un murmullo, ahora parecía más intenso, casi como si estuviera gritando. ¿Lo sientes?, me preguntó Pedro de repente, rompiendo el silencio. ¿Sentir qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía a qué se refería. Algo en esta casa, dijo, bajando la voz. Algo no está bien aquí. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte proveniente de la cocina. Parecía el sonido de cristales rompiéndose, seguido de un grito ahogado. Pedro y yo nos levantamos de inmediato y corrimos hacia la cocina. Al llegar, encontramos a Sara y Marcos de pie frente a la mesa, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par. Sobre la mesa, una de las botellas de vino se había volcado, derramando el líquido rojo por todo el suelo. Pero lo que realmente nos asustó no fue eso. Era lo que estaba dibujado en el suelo con el vino derramado. Era el mismo símbolo que Pedro había descrito en su historia. Un símbolo que ninguno de nosotros reconocía, pero que, de alguna manera, nos hacía sentir un miedo profundo e irracional. «Esto no es posible», murmuró Pedro, retrocediendo lentamente. Sara comenzó a llorar, temblando incontrolablemente, mientras Marcos intentaba calmarla, aunque claramente también estaba aterrorizado. Decidimos que era hora de irnos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa, algo que no podíamos explicar ni comprender. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos dirigimos a la puerta principal. Pero cuando intentamos abrirla, estaba cerrada. Y no me refiero a que estuviera con seguro. Me refiero a que no se movía en absoluto, como si estuviera sellada por fuera. Pedro intentó forzarla, pero no hubo forma. «Esto no puede estar pasando», dijo, golpeando la puerta con desesperación. El pánico comenzó a instalarse en todos nosotros. Intentamos abrir las ventanas, pero estaban selladas de la misma manera. Estábamos atrapados en esa maldita casa. De repente, la temperatura en la habitación cayó aún más, y sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. No lo veía, pero sabía que estaba allí, algo, o alguien, acechándonos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Provenían del piso superior. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros. Sara empezó a gritar, y Marcos la tomó de los hombros, intentando calmarla, pero todos sabíamos que el miedo se había apoderado de nosotros. Pedro nos miró con una expresión que nunca había visto en él antes, una mezcla de terror y arrepentimiento. «No fue solo una historia», susurró. Algo real pasó aquí. No debería haber jugado con esto». Los pasos seguían acercándose, y con cada paso, el aire se volvía más espeso, más frío. Podía sentirlo, como si algo maligno estuviera justo detrás de nosotros, esperando el momento adecuado para atacar. Nos agrupamos en el centro de la sala, con la vista fija en las escaleras que conducían al segundo piso. Las sombras parecían moverse, como si algo se deslizara por las paredes. «¿Qué hacemos?», preguntó Marcos con la voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad total. Podía oír a Sara sollozar y el rápido ritmo de la respiración de Pedro y Marcos. Y entonces, un susurro, bajo y gutural, rompió el silencio. «Nunca debieron haber venido». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el miedo me paralizaba. Sabía que algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, las luces volvieron a encenderse, pero la habitación estaba vacía. Las puertas se abrieron de golpe, y sin decir una palabra, salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Esa noche de Halloween no fue solo una fiesta.
Fue un despertar, una lección de que algunas historias no son solo historias, y que hay lugares que guardan secretos oscuros, esperando a ser desenterrados por los incautos. Nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche, pero el miedo persiste, y cada Halloween, cuando la luna llena ilumina el cielo, recuerdo esos pasos acercándose, recordándonos que hay cosas que no deberíamos intentar entender. Siempre me he considerado alguien bastante racional. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en todas esas tonterías que rodean Halloween. Para mí, la noche del 31 de octubre era solo una excusa para disfrazarse y pasar un buen rato con amigos. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidimos hacer algo diferente para Halloween. Ya estábamos aburridos de las mismas fiestas de disfraces y de ir por el vecindario pidiendo dulces, a pesar de que la mayoría ya teníamos 17 o 18 años. Entonces, Javier, siempre buscando algo emocionante, sugirió que jugáramos a un juego que había escuchado en internet. Se llama el juego de Halloween, nos explicó en el grupo de WhatsApp. Es simple, haces un ritual a la medianoche y, si todo sale bien, el espíritu de la reina de las sombras aparece para concederte un deseo. Todos, por supuesto, nos burlamos. Parecía un truco barato de alguna página de internet para asustar a adolescentes aburridos. Sin embargo, cuanto más Javier insistía, más se encendía mi curiosidad. ¿Qué tenía de especial este juego? Al final, nos convenció, y 5 de nosotros acordamos reunirnos en su casa esa noche: Javier, Andrea, Leo, Sofía y yo, Marcos. Javier vivía en una casa antigua al final de nuestro barrio. Era el tipo de lugar que ya de por sí daba escalofríos. Al llegar, todos íbamos disfrazados, más por tradición que por otra cosa. Javier había preparado todo: velas negras, una tabla ouija, aunque decía que no la necesitaríamos para el juego, y un círculo de sal en el suelo. Todo parecía sacado de una película barata de terror. Nos reunimos en la sala de estar, con las luces apagadas, y Javier nos explicó las reglas. Para que funcione, dijo mientras encendía las velas alrededor del círculo de sal, todos debemos entrar en el círculo exactamente a la medianoche. Debemos estar en completo silencio y concentrados en lo que más deseamos. Si todo va bien, la reina de las sombras aparecerá en nuestros sueños y, cuando despierte, el deseo que pedimos se habrá cumplido. Sonaba absurdo, pero estábamos allí para divertirnos. Nos reímos un poco mientras tomábamos asiento dentro del círculo, y, a las 11:59, guardamos silencio. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes. El ambiente se sentía pesado, aunque pensé que tal vez era la sugestión o simplemente la tensión de la situación. Mientras la aguja del reloj se acercaba a las 12, noté que Sofía parecía más nerviosa de lo normal. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. No le dije nada, probablemente estaba más asustada de lo que quería admitir. Finalmente, el reloj dio las 12 campanadas. Nos quedamos en silencio, esperando algo. No ocurrió nada. Las velas seguían encendidas. No hubo ningún sonido extraño, ningún viento que sacudiera las ventanas. Nos miramos entre nosotros, intercambiando miradas de confusión. Al cabo de unos minutos, Javier, visiblemente decepcionado, se levantó. Supongo que no ha funcionado, dijo encogiéndose de hombros. Vamos a dormir. Nos repartió los sacos de dormir y nos instalamos en el suelo de la sala. Aunque no estaba asustado, había algo en el ambiente que me incomodaba. Me acosté en mi saco de dormir, mirando el techo y esperando a que el sueño llegara, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que acabábamos de hacer. Cerré los ojos, y fue entonces cuando lo sentí. Primero fue un escalofrío, que recorrió mi columna desde la nuca hasta la base de la espalda. Era como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Abrí los ojos de golpe, pero todo estaba igual. Todos parecían estar dormidos, aunque no podía ver bien a través de la oscuridad.
Me acomodé de nuevo, intentando ignorar esa sensación, pero entonces escuché algo. Era un susurro, apenas audible, pero definitivamente allí. Marcos, decía. Marcos, ven. Sentí mi corazón latir más rápido. Me senté lentamente, tratando de localizar el origen del sonido. Todo estaba en silencio, excepto por el susurro que parecía moverse a mi alrededor, como si alguien caminara en círculos a mi alrededor. Me levanté, con el cuerpo tenso y la piel erizada. Mi respiración era superficial, pero intentaba no hacer ruido. Caminé hacia la puerta de la sala, sintiendo que algo, o alguien, me estaba observando. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte, y entonces lo vi. Allí, parada en la esquina más oscura de la sala, había una figura. No era más que una silueta, envuelta en sombras. No tenía rostro, pero sus ojos, dos agujeros vacíos, estaban fijos en mí. El aire se volvió denso, casi irrespirable. El susurro ahora resonaba en mi cabeza, como si la figura estuviera dentro de mi mente. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir de allí. Pero cuando la alcancé, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Giré el pomo con fuerza, pero nada. Comencé a gritar los nombres de mis amigos, pero ninguno respondió. Todos seguían durmiendo, o eso parecía. De repente, la figura se movió. No caminó ni corrió. Simplemente estaba un segundo en la esquina y al siguiente estaba justo frente a mí. Su cara, si es que se podía llamar así, estaba a centímetros de la mía. Un frío intenso me invadió el cuerpo y caí al suelo, incapaz de moverme. Marcos, susurró de nuevo, pero esta vez su voz era más clara, más nítida. Tu deseo. Mi deseo. Intenté recordar lo que había pedido en el círculo, pero mi mente estaba en blanco. No podía pensar en nada más que en escapar. De alguna manera, me obligué a levantarme y corrí hacia el pasillo. Sabía que había una puerta trasera que daba al jardín, y si lograba llegar allí, podría salir de la casa. Pero mientras corría, los pasillos parecían alargarse. No importaba cuánto avanzara, la puerta nunca estaba más cerca. Era como si la casa misma estuviera cambiando, jugando conmigo. Escuchaba el eco de mis pasos resonar en las paredes, pero también escuchaba algo más, algo que me seguía, algo que respiraba pesadamente detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la puerta trasera, no tuve tiempo para pensar. La abrí de golpe y salí al jardín, pero lo que vi no era el jardín de siempre. El cielo estaba cubierto por nubes negras y el suelo estaba cubierto de una niebla densa. A lo lejos, escuché risas. Pero no eran risas humanas. Eran distorsionadas, inhumanas. Retrocedí, pero cuando lo hice, algo me agarró por la pierna. Miré hacia abajo y vi una mano emergiendo de la niebla, una mano fría y huesuda que tiraba de mí con fuerza. Grité, pateando y luchando para liberarme, pero la mano no me soltaba. Entonces, la escuché de nuevo. La voz. Tu deseo, Marcos. ¿Recuerdas? Y lo recordé. Lo había pedido como una broma, sin pensar en las consecuencias. Deseo que Halloween sea eterno, había dicho. Solo era una frase estúpida, una manera de burlarme del juego. Pero ahora, entendía. Halloween sería eterno. Para mí. La mano me arrastró hacia la niebla, y todo se oscureció. Desperté con un grito. Estaba de nuevo en la sala, con mis amigos a mi alrededor. Todos dormían profundamente, como si nada hubiera pasado. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. ¿Había sido solo un sueño? Miré el reloj, las 12:01. Apenas había pasado un minuto desde que comenzamos el ritual. Pero todo se sentía tan real. Decidí no decir nada a los demás. Quizás solo había sido mi imaginación jugando conmigo. Sin embargo, cuando todos despertamos al día siguiente, algo estaba mal. El sol no salió.
Halloween siempre fue mi época favorita del año. La única noche en la que se esperaba que te disfrazaras de monstruo, bruja o cualquier cosa espeluznante sin que te miraran raro. Yo, Marta, esperaba esa noche con ansias cada año, y 2023 no iba a ser la excepción. No iba a dejar que nada me lo arruinara, aunque, si soy honesta, algo dentro de mí me decía que ese año sería diferente. Pero lo ignoré. ¿Por qué no lo haría? Era Halloween, ¿qué podría salir mal? Mi mejor amiga, Julia, había organizado una fiesta en su casa, algo que llevaba planificando desde hacía semanas. Sería una fiesta épica, música, disfraces, bebidas y una pequeña sorpresa terrorífica que Julia nos había prometido a todos. Lo que no nos dijo fue que tenía algo más en mente, algo que se saldría completamente de control esa noche. La casa de Julia. Llegué a su casa alrededor de las 9 de la noche. El lugar ya estaba decorado con telarañas falsas, calabazas talladas y luces anaranjadas que parpadeaban en las ventanas. Julia vivía en las afueras del pueblo, en una casa que, para ser honesta, ya daba miedo de por sí. Era vieja, con habitaciones oscuras y una energía que nunca me había gustado demasiado. Pero esa noche, todos estábamos emocionados, y no iba a dejar que las vibras raras me afectaran. Entré con mi disfraz de vampira, una elección bastante cliché, lo sé, pero cómodo. Julia me recibió vestida de bruja, riendo y ofreciéndome una copa. La casa ya estaba llena de amigos, algunos bailando, otros charlando. Todo parecía ir de maravilla. ¿Estás lista para lo mejor de la noche?, me preguntó Julia, sus ojos brillando con emoción. Sabía que estaba tramando algo, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Claro que sí, ¿qué es? ¿Una casa embrujada improvisada o algo así? Julia sonrió misteriosamente y me llevó al sótano. Era una parte de la casa a la que nunca había bajado antes. Cuando llegamos a la puerta del sótano, noté algo extraño, el candado. Estaba puesto, pero viejo y oxidado, como si nunca hubiera sido abierto en años. Encontré algo en este sótano hace unas semanas, dijo Julia, su voz ahora más seria. No quería decírtelo hasta ahora, pero hay algo aquí abajo. Algo que me está asustando, y quiero que lo veas conmigo. No sabía si Julia estaba bromeando o si realmente estaba asustada, pero algo en su tono me puso nerviosa. Aún así, mi curiosidad era más fuerte. Bajamos las escaleras crujientes, iluminadas solo por la luz tenue de su teléfono móvil. El aire era pesado, denso, y olía a moho. Llegamos a una puerta al fondo, cubierta de polvo. Julia se acercó y me susurró, encontré esta habitación hace un mes. No había visto esta puerta en los 10 años que he vivido aquí. El corazón me dio un vuelco. No sabía qué esperar al otro lado, pero Julia ya estaba abriendo la puerta. La sorpresa inesperada. Dentro, había una habitación pequeña, oscura, con lo que parecían muebles cubiertos con sábanas viejas y un baúl de madera en el centro. Julia se acercó al baúl y lo abrió. En su interior, había una especie de tablero antiguo, algo que reconocí al instante. Julia, no puede ser en serio, dije, dando un paso atrás. Es una ouija. Lo sé, contestó ella. ¿Y lo vamos a usar? No. Ni de broma. Julia se rió, pero había algo diferente en su risa. Solo será una broma, Marta. No va a pasar nada. Lo he usado antes, ¿sabes? La idea de jugar con una ouija en ese sótano frío y oscuro me ponía los pelos de punta, pero tampoco quería ser la aguafiestas. Así que, de mala gana, accedí. Nos sentamos alrededor del tablero, y Julia comenzó a hacer las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí con nosotras? El puntero no se movió, como era de esperarse. Me relajé un poco. Quizás estaba siendo una paranoica. Si hay alguien aquí, ¿quién eres? De nuevo, nada. Julia y yo nos miramos, a punto de reírnos de lo tonto que era todo, cuando, de repente, el puntero se movió.
muy lentamente, pero se movió. Primero, marcó una M. Luego una A. Julia me miró, sorprendida. El puntero continuó moviéndose. R, T. Marta, no lo estoy haciendo yo, dijo Julia, su voz temblorosa. Pero la verdad es que yo tampoco lo estaba haciendo. No era posible. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. El puntero terminó la última letra, A. Era mi nombre. Las luces parpadearon. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero antes de que pudiera decir algo, el puntero se movió de nuevo, más rápido esta vez. N-O. No, susurré. Julia me agarró la mano. El ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestras espaldas. Las escaleras que llevaban al piso superior crujieron, pero no había nadie allí. No podíamos ver nada, pero sentíamos una presencia. Algo o alguien estaba allí con nosotras. La presencia. Julia cerró la ouija rápidamente, arrojando el tablero a un lado, pero el ambiente no cambió. De hecho, empeoró. Tenemos que irnos, le dije, pero cuando intentamos subir las escaleras, las luces de la casa se apagaron completamente. Un ruido sordo, como si algo grande se moviera por el sótano, resonó a nuestras espaldas. No quería voltear, pero sentí una mirada fija en mí. Julia gritó, y eso fue suficiente para que ambos nos echáramos a correr. Subimos a toda velocidad, chocando con los muebles y tropezando entre nosotros. Alcanzamos la puerta del sótano, y justo cuando íbamos a salir, algo me agarró del tobillo. Caí al suelo con fuerza, la respiración se me cortaba mientras pataleaba. No había nada visible, pero podía sentir unas manos frías, huesudas, agarrándome. Julia me ayudó a levantarme, y logramos cerrar la puerta detrás de nosotros, jadeando, con los corazones desbocados. La casa arriba estaba completamente silenciosa. La música de la fiesta había parado, y las luces seguían apagadas. ¿Dónde están todos?, pregunté, con la voz temblorosa. No lo sé, murmuró Julia, su rostro pálido. No deberían haberse ido así. Caminamos por la sala, buscando a nuestros amigos, pero la casa estaba vacía. Las decoraciones de Halloween seguían en su lugar, pero el ambiente había cambiado por completo. La sensación de ser observada seguía allí, pero lo peor era que sabíamos que no estábamos solas. El final. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y escuchamos un golpe fuerte proveniente de la cocina. Corrimos hacia allí, solo para encontrar la puerta del refrigerador abierta de par en par, con todo el contenido esparcido por el suelo. En la pared, alguien, o algo, había escrito con lo que parecía ser sangre: no saldrán. Esto no puede estar pasando, susurré, retrocediendo. Julia comenzó a hiperventilar. Tratamos de salir de la casa, pero cada vez que lo intentábamos, las puertas no abrían. Era como si algo las estuviera bloqueando del otro lado. Golpeamos las ventanas, gritamos, pero no había respuesta. No había nadie afuera. El vecindario, normalmente lleno de niños pidiendo dulces, estaba completamente desierto. Lo peor vino cuando el teléfono de Julia sonó. Era un mensaje. Al leerlo, su rostro se volvió aún más pálido, si eso era posible. ¿Qué dice?, pregunté, mi voz casi inaudible. Julia me mostró la pantalla. El mensaje decía: nos vemos pronto. F. ¿Quién es F?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Freddy, dijo Julia, su voz apenas un susurro. Freddy era su exnovio. Había muerto en un accidente de coche hace 2 años. En ese momento, la puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente. Esa fue la última noche de Halloween que celebramos. Y también fue la última vez que volví a ver a Julia.